Estamos con nuestro personaje de hoy esta mañana aquí en CHTV y en sus canales Hondurred, Canal 13. Hoy es martes 24 de mayo del año 2022. Hoy hablaremos de este tema y lo haremos desde la óptica también ilustrativa, educativa, de hecho educativa, explicativa de qué son las reservas internacionales. Mucha gente a veces no entendemos qué son las reservas. ¿Para qué son? ¿Cómo se forman las reservas internacionales de un país? ¿Para qué sirven? ¿Por qué se deben cuidar tanto las reservas internacionales? ¿Y cómo es que eso que generan inflación? ¿Por qué es que generan inflación? Es decir, alto costo en la vida, que suben los productos de la canasta básica, más de lo que han subido a raíz del aumento de los combustibles, que suben los alquileres, la colegiatura de los niños en la escuela, la ropa, las medicinas, etcétera. Todo eso, pero hay que hablarlo con los expertos. Un experto en esta temática es, por ejemplo, el exministro de Cooperación Internacional, Julio Raudales, que también ha sido presidente de los economistas hondureños, del Colegio de Economistas. Es académico, de hecho, rector de una universidad privada en nuestro país. Así que le damos la bienvenida a don Julio Raudales aquí, esta mañana aquí en el personaje de hoy, en CHTV y en sus canales Hondurred. Buenos días, don Julio Raudales. Muy buenos días, Armando. Es un gusto estar con usted en esta mañana en CHTV y entiendo que en Canal 13 también, ¿no? Para hablar de temas tan importantes para el país, ¿no? Correcto, correcto. Y ese es el propósito, hablar de esta temática tan importante. Y yo le consulto así, usted, Julio Raudales, que ha sido presidente de los economistas de Honduras, ministro de Cooperación Internacional, ¿qué son reservas internacionales de entrada? Muy bien, me parece que es una pregunta muy pertinente porque creo que en general pues la gente no está interesada en entender estas cosas, ¿verdad? No forman parte de... La gente quiere saber de Mbappé, sí, del Choco Lozano. Exactamente. Del Choco Lozano. Pero además yo creo que para la vida de la gente es más importante entender o quizás averiguar por qué los precios suben, ¿verdad? Por qué el precio de la gasolina está en este momento. Creo que son problemas atinentes a la vida de la gente, más que entender de dónde puede provenir esta problemática, ¿verdad? El Banco Central, Armando, es el ente encargado por el Estado hondureño para monopolizar el dinero. Esto es relativamente nuevo. Es interesante porque el dinero es un invento que tiene ya bastante tiempo de existir, ¿verdad? Usted sabe que ya los antiguos, allá hace 4000 años, ya comenzaron a utilizar diversas formas para lograr hacer más flexibles y más eficientes sus intercambios, ¿no? Pero fíjese qué interesante, Armando, que, por ejemplo, hace 100 años apenas, ¿no? Si nos vamos a 1922, incluso un poco después, en tiempos del general Caría, en 1940, por ejemplo, no existía un banco central de Honduras. Y usted me preguntará entonces, ¿quién hacía el dinero en ese tiempo? Y bueno, el dinero en ese tiempo lo fabricaban dos bancos aquí en Honduras, ¿no? Que eran prácticamente los únicos dos bancos que existían en el país. Voy a mencionar el nombre de los dos que todavía existen, ¿no? Uno de ellos es muy famoso, que es el Banco Atlántida, nació en 1912, perdón por el anuncio, y el otro es el Banco de Honduras, que aunque casi nadie lo menciona, todavía existe, ¿verdad? Como banco, afiliado al Citibank. Estos dos bancos producían los billetes de la empira, ¿verdad? Antes allá por los años 20 todavía no se llamaba la empira, se llamaba peso, la moneda hondureña, pero de un tiempo para acá algún presidente, cuyo nombre se me escapa en este momento, decidió que la moneda hondureña se iba a llamar lempira, ¿no? Y pues como le decía, los lempiras no los producía ningún organismo estatal, sino que eran propiedad de los dos bancos privados que existían acá en el país. Pero luego, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, las líderes de las potencias vencedoras en el conflicto, e incluso yo diría que todos los líderes del mundo,
decidieron reunirse ahí en los Estados Unidos en un pueblito que se llama Bretton Woods, ¿verdad? Ahí donde hay un hotel muy importante, había un hotel muy importante, muy grande, y ahí se reunieron los grandes pensadores, los grandes economistas del mundo y también los grandes líderes, ¿no? Y uno de los acuerdos a los que llegaron los grandes líderes es que todos los países que suscribieran ese acuerdo de Bretton Woods iban a establecer un sistema monetario nacional que se iba a encontrar entre todos ellos en un sistema monetario internacional, ¿no? Y que cada país tenía derecho a tener su propia moneda y que el Estado en este caso iba a ser el garante y además el monopolizador de la emisión monetaria, ¿verdad? O sea, que la moneda la iba a producir únicamente el Estado. ¿Verdad? Ese fue uno de los grandes acuerdos a los que se llegó en Bretton Woods. Y se iba a crear un organismo que se llama Banco Central de Reserva, ¿verdad? O Banco Central, que es el que iba a encargarse entonces de velar por la emisión eficiente de dinero en cada país. Entonces fue así como en el año 1950, 2 años después de aquella reunión, Armando, vino acá la primera misión del Fondo Monetario Internacional, que fue uno de los organismos creados también en ese encuentro de Bretton Woods, y vino esa misión con el fin de crear el Banco Central de Honduras. Ahí fue donde se crea el Banco Central de Honduras y se establece entonces y se define el empira como la moneda de circulación nacional, y además el banco es el único organismo, el Banco Central de Honduras es el único organismo que tiene la capacidad de emitir ese dinero, ¿verdad? Esa moneda nacional. Y se estableció además en aquel momento, en 1950, Armando, que frente al cumplimiento de todos los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad? Donde uno de ellos también fue, otro acuerdo fue que todas las monedas iban a quedar enganchadas a el dólar norteamericano, ¿no? Y que el dólar norteamericano a su vez, ¿verdad?, iba a engancharse a un patrón o a una cantidad de oro que existe en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces la Reserva Federal de los Estados Unidos lo que tenía, que es el Banco Central de los Estados Unidos, lo que tenía era una gran cantidad de oro, ¿verdad? Y en base al valor que tuviera ese oro que mantiene la Reserva Federal, se iba a emitir los dólares. Y nuestras monedas, las monedas de nuestros países, iban a quedar sujetas a un tipo de cambio fijo en base al patrón, a ese patrón dólar, ¿no? O sea, a la cantidad de dólares que estuvieran emitidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Fue así como Honduras, el gobierno de Honduras decidió, Armando, que nuestro tipo de cambio del empira con respecto al dólar en 1950 iba a ser de 2 lempiras por $1, ¿verdad? Y eso se mantuvo durante 40 años. El Banco Central entonces debía de mantener una paridad cambiaria que le permitiera que usted, Armando Villanueva, o Julio Raudales, o Perico de los Palotes, si iba a un banco comercial con 2 lempiras, este banco estaba obligado a cambiárselos por $1. Si usted iba y decía, yo necesito $1,000, ¿va?, para viajar a los Estados Unidos, por ejemplo, usted podía tranquilamente ir al Banco Central de Honduras a una ventanilla, o ir a una ventanilla a un banco X, al que usted quisiera, y decirles, miren, necesito $1,000, entonces ellos le iban a cobrar a usted, segurito, 2,000 lempiras para darle esos $1,000, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, Armando? ¿Qué pasa si llega un momento en que no hay dólares en el país porque las exportaciones han caído mucho, ¿verdad? Porque gente que vive allá en los Estados Unidos deja de mandar sus dólares a la familia y entonces dejan de entrar muchos dólares acá a Honduras debido a eso, o porque el precio del combustible ha subido mucho y entonces subió tanto que los gasolineros o los importadores de petróleo, de productos petroleros, para poder pagar ese petróleo que importamos, o los medicamentos que importamos, o la ropa que importamos, lo que sea, se nos están yendo todos los dólares que tenemos. ¿Qué pasa entonces si yo digo, bueno, yo quiero ir digamos, a X banco, a mi banco de preferencia, y quiero cambiar $1,000 porque quiero ir a los Estados Unidos? Y voy y el banco me dice, fíjese que no tenemos dólares, porque no hay.
Entonces me voy yo al Banco Central y digo, bueno, aquí el que se encarga, el organismo que por la Constitución de la República está encargado de garantizar la existencia o la paridad de nuestro lempira es el Banco Central. Entonces yo me voy al Banco Central y le digo ahí a la presidenta, a mi buena amiga Rebeca Patricia Santos, le digo, Rebeca, necesito que me cambies $1000 porque tengo que ir a los Estados Unidos. Y ella me dice, fíjate, Julito, que no te puedo dar nada porque no tenemos dólares ya en el banco porque se ha subido tanto el precio de la gasolina o ha subido nuestros exportadores no están vendiendo suficiente allá, habrá caído la demanda porque hay una crisis en los Estados Unidos, o digamos, el gobierno de los Estados Unidos impuso una sanción para la gente que vive allá, hondureña que vive y que no pueden mandar su dinero a través de las agencias de envíos como MoneyGram y las otras, ¿no? Y no nos han podido entrar dólares. Estas cosas, hermano, perfectamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Se generaría una crisis y el Empira tendría que comenzar a devaluarse porque evidentemente no hay suficientes dólares para respaldarlo, ¿no? Y la gente quiere dólares porque usted sabe que nuestro consumo diario, el consumo también o la inversión de los, por ejemplo, empresarios que se dedican a la agricultura, para comprar sus insumos necesitan pagarlos en dólares porque son insumos que vienen del extranjero. Si quiere comprar un tractor, si quiere comprar un vehículo, pues nada de eso se produce acá en Honduras. Entonces, ¿qué sucede si dejan de entrar dólares por estas razones que expliqué, ¿verdad? Ya sea porque no han venido inversionistas al país, porque se llevaron a Juan Orlando y entonces el país ha agarrado mala fama, o porque doña Xiomara en su discurso inaugural dijo que iba a reestructurar la deuda, ¿verdad? Y que entonces se asustaron los acreedores de Honduras y entonces le dijeron a los inversionistas no vayan a invertir allá a Honduras, subieron la calificación de riesgo, ¿verdad? O porque el precio del petróleo está muy caro o lo que sea, ¿verdad? Entonces, si esas cosas pasan y no hay dólares en el país y la gente necesita esos dólares, se puede producir una crisis muy grave en el país, una crisis cambiaria que al final terminaría afectándonos mucho. Por eso es que, Armando, el Banco Central de Honduras está obligado, por ley, por Constitución de la República, a mantener una cantidad de reservas que ellos le llaman reservas internacionales, ¿verdad? Y que en general sabemos, ¿no?, que esas reservas internacionales están denominadas pues en dólares, ¿no? O sea, son dólares los que mantiene el Banco Central de Honduras ahí como reserva para salvaguardar la estabilidad del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central es el que dice cada día, si usted entra ahorita a la página web del banco, el Banco Central le dice a usted, el lempira, el dólar hoy está a 24 lempiras con 35 centavos. Y el banco lo que le está diciendo ahí, Armando, es que él le garantiza que si usted va a su banco de preferencia o al mismo Banco Central de Honduras, con 24.35 de lempiras, ellos le pueden dar $1 tranquilamente, ¿verdad? Esa garantía que el banco ofrece es la que hace obligatorio que el banco mantenga una cantidad de reservas, ¿no? Entonces, esos son las reservas internacionales. Ese fondo, digamos, de garantía que el Banco Central conserva, no en sus bóvedas, pero sí en distintas cuentas internacionales, ¿no?, para garantizarle a usted que el lempira vale lo que el banco dice que vale frente al dólar. Y en el caso nuestro, en este momento, entiendo que andan más de 8.000 millones de dólares las reservas. Es correcto. Entonces, yo escuché el otro día que mi buen amigo también, el ingeniero Salvador Nasralla, que bueno, me imagino que de deporte sabe mucho y de música también, ¿verdad? Lo he escuchado hacer entrevistas espectaculares en algunos temas y creo que también sabe, tiene una muy buena intuición en ciertos temas políticos, ¿no? De hecho, el hecho de que sea el vicepresidente de Honduras en este momento, pues habla de que él tiene mucha intuición política, que sabe de política, ¿no? Pero dijo que había un exceso de reservas internacionales. Yo me pregunto, Armando, si usted alguna vez ha dicho, o a nuestros televidentes les pregunto, ¿alguna vez ustedes creen que serían capaces de decir, yo tengo demasiado dinero en el banco ahorrado? Yo creo que nadie en su sano juicio diría que tiene demasiado y que por eso va a empezar a malgastarlo. Sí, ayer hablamos justamente de eso, de esta declaración que ha dado Salvador Nasralla, que no, me parece a mí que a veces habla Nasralla, bueno, pero hay un sector de la población que todavía sigue Salvador Nasralla,
que le gusta lo que él dice. No, mucha población. Sí, que le gusta. Es un hombre muy popular. Claro, lo que pasa es que ha entrado con una confrontación con la gente de Libre, no sabe, mire, con la gente de Libre que yo hablo, con los verdaderos de Libre, no lo topan, va, como se dice, están ahí porque esa alianza era, como decía, un mal necesario, pero no cree usted que lo Bueno, digiere, pero Armando, Salvador Narrala es un tipo que justamente su popularidad emerge de que él se confronta a ciertos sectores. Claro. Yo al final creo que va a terminar confrontado y fuerte con Libre. Creo que yo le doy un año va a estar bastante confrontado porque el fertilizante, diríamos, de esa candidatura, lo que lo hace germinar como candidato es la confrontación. Y como ya no están los nacionalistas en el poder y ya se llevaron a Juan Orlando, entonces él va a buscar a alguien con quien confrontar. Eso se da, mire, es el mismo tema que se da con algunos periodistas que han pasado todo este tiempo, que estaban los cachurecos, mire, dándole duro, y que ya no están ellos, que está el partido de ellos en el poder, porque son del Partido Libre, están buscando chivos expiatorios, están buscando con quién confrontar. Pues hay un periodista, por ejemplo, que pasa todos los días insultando a otros periodistas, ¿verdad? Inclusive inventando una serie de estupideces ahí. ¿Por qué? Porque como no puede criticar a su partido, el que es ahora el Partido Libre, que está en el poder, tiene que algo que decirle, pues, a sus televidentes, a la gente que lo sigue en las redes sociales, sobre todo en Facebook, ¿verdad? Entonces comienza a insultar, porque ese es el periodismo de él, insultar. Y le repito, él no puede decir nada, por ejemplo, de todas las cosas que están ocurriendo, no puede, por ejemplo, hablar de este tema de reservas internacionales, porque sabe que no es correcto la manera en que lo están haciendo. Como no lo puede decir, comienza a agarrar un periodista, otro día agarra otro periodista, otro día agarra otro periodista, otro día agarra un banquero, otro día agarra, porque ese es el periodismo de él, ¿entiende? Entonces eso es lo que ocurre, pues. Entonces, eso va a ser Narrala, creo que yo le doy un año se va a pelear con la gente de Libre. Y va a comenzar a insultar a Mel Zelaya otra vez, que va y que lo vendió. ¿Cuánto fue que lo vendió? Dijo, por no sé cuántos millones. Me vendió, dijo, ahí dijo una cifra, que lo había vendido como por 70 millones, algo así, dijo. Y que no sé qué, y que le dijo que era un asesino y un montón de cosas, ¿verdad? Pero bueno, lo que yo quiero decirle con este tema de las reservas, lo que dijo Narrala, mire, esa lógica, siguiendo esa lógica de Narrala, que dice que las están haciendo, que están usando las reservas porque están demasiado altas, o sea, en otras palabras, que hay demasiados pistos, pues, eso quiso decir, en el Banco Central hay demasiados pistos. Entonces digo yo, hombre, que Jeff Bezos, que Elon Musk, que Bill Gates han de estar en este momento preocupados, viendo cómo gastan sus pistos, porque tienen demasiados pistos. Fíjense que Elon Musk puede pagar, con lo que compró Twitter, con lo que supuestamente va a comprar Twitter, Elon Musk, por 44 millones de dólares, puede pagar 3 veces, 44 mil millones de dólares. Con eso puede pagar 3 veces la deuda externa de Honduras. Un solo hombre, Elon Musk, tiene tanto dinero y tiene más pisto que él, Jeff Bezos, ¿va? El de Amazon. Entonces, en este momento van a estar, hombre, ¿cómo gastamos este pisto? Tengo demasiado dinero. Tengo demasiado dinero. No, pero pongámoslo, yo lo pondría un símil que me parece más adecuado, Armando, por ejemplo. No, pero es que yo le veo demasiado ingenuo, o sea, sí, es algo ridículo, pero por ejemplo, lo que le comentaba yo extra cámara, es como que usted tuviera, yo quiero que nuestros televidentes lo piensen así, ¿verdad? Es como que usted estuviera ahorrando en una cuenta, y usted tuviera en este momento un hijo de 12 años y desde que el niño nació usted estuviera ahorrando para mandarlo a la universidad, ¿verdad? A una buena universidad a su hijo, ¿verdad? Y que en este momento usted estuviera pasando por un problema, digamos que la casa se le dañó una pared, ¿verdad? O que digamos su señora se quedó sin trabajo, ¿no? Y usted dijera, bueno, para solventar esta situación coyuntural, ¿verdad? De que mi esposa se quedó sin trabajo o de que se cayó la pared de mi casa, voy a agarrar dinero de la cuenta de ahorros que tengo para mi hijo, ¿verdad? Cuando usted comienza, Armando, y eso es casi una regla, cuando usted comienza a escarbar en el dinero que tiene para un determinado proyecto específico, se le acabó el proyecto. Y usted comienza a socavar ese ahorro hasta que se queda sin el ahorro. Entonces eso es lo que debe quedarnos claro. Las reservas internacionales tienen un fin definido, claro, específico, ¿verdad? Y es salvaguardar la estabilidad del tipo de cambio hondureño. Entonces a mí me da risa, Armando, cuando
ya en este año pasado, ¿verdad? Han venido los periodistas corriendo a preguntarme, ¿pero qué piensa usted de que el Empiras está devaluando rápidamente? Yo digo, pues rápidamente. Hombre, si estamos pasando únicamente, no es correcto, lo que sucedió es que estábamos en 24.50 y ahora estamos en 24.60, ¿verdad? Se devaluó 10 centavos. Y fíjense que en este tema nosotros los periodistas debemos de ser muy, pero muy responsables. Un periodista que maneja este tema de la devaluación con irresponsabilidad no debería hablar en los medios. ¿Sabe por qué? Porque a quien afecta es a la gente pobre, a la gente a la pobreza. Sí, porque puede generar una crisis especulativa, mire, ¿verdad? yo recuerdo, mire, en los años 80, Julio, disculpe, mire, ahí usted se acuerda que era muy famosa una cafetería que se llamaba, ahí en el centro, no, primero fue Jardín de Italia. Bric Brac. No, también después, primero fue Jardín de Italia, después estuvo de moda la Bric Brac, y después esta, ¿cómo se llama? Ahí en la bajadita, ahí siempre en el centro. Ahí todos los periodistas ahí pasan. Bueno, yo en realidad yo agarré casi los últimos días. O el Duncan Mayan. No, que ahí era donde se llevaban todos los como Choy Martínez, con Pedro Majario Velasco, Jonathan Roussel, toda esa generación ahí se llevaba. Yo llegaba allá ahí cuando comenzaba yo a dar pinino, en el periodismo, todavía. Te llegaba a aprender, hermano. Qué cabeza la mía, hombre. Efectivamente, el Jardín de Italia era más viejo, ¿ah? Me llevaba gente como don Oscar Flores, creo yo, en aquella época. Después apareció el Bric Brac. Imagínense que un nombre italiano. Que yo le digo que... Marbella, exactamente, Marbella. Era famosísima esa cafetería. Ahí se daba un árabe, un señor árabe, que vendía dólares. Era cuando comenzaba ya, ¿usted se acuerda? A especular. Sí, en el 85, 86, por ahí a especularse. 84, cuando estaba Soso Córdoba, que comenzaba a especular, que ya comenzaban a vender el dólar a 3 por 1, 4 por 1 en el mercado. Y dije que ya se acercaban, estaban los periodistas. Y en ese tiempo no reporteaba, te manejaba un programa del Partido de la Democracia Cristiana en Radio Tegucigalpa, me acuerdo, y llegaba, se acercaba así, aquel viejito con una carita, como un viejito con una cara de pícaro, ¿va? Ya se dieron cuenta, muchachos, decía. Ay, ¿qué decía? Hoy el dólar amaneció a 5 centavos más caro, decía. Y ya venían los periodistas de carreta, última hora, ahí en las cadenas que había en ese tiempo, última hora el dólar. Viejito pendejo, se lo digo, él hacía el negocio con los dólares, hombre. Claro. Mire, ese tema es bien peligroso, la especulación, usted lo ha dicho. Sí. Bien peligroso ese tema de que los periodistas debemos de manejar, por eso traemos a expertos como Julio Rodales para que nos hablen de esos temas. El tema económico es bien delicado, no digamos el tema de la evaluación. Y usted, por el hecho de que no esté de acuerdo con un gobierno, se va a poner a especular, el Empiras está devaluando. No, lo que estamos viendo aquí hoy esta mañana alertando de que tengan mucho cuidado con medidas que se están tomando para no provocar justamente la devaluación, porque eso es lo que puede provocar el uso desmesurado, o sea, desordenado e indisciplinado de las reservas internacionales. 1, inflación, y 2, devaluación de la moneda. Pero no es que se esté provocando, no es que haya devaluación en este momento. Ese es un tema, digo, bien complicado. Hay una llamada en espera, la sacamos al aire. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, don Armando. Sí, adelante. Quería decir, buen programa para que, interesante la opinión del inventado ahí, la inflación. Eso va galopando, como dice él. Que yo quería decirle que cuando uno se pone a ver la situación de Honduras y por qué no hay inversión y por qué no hay lo otro, le va a decir, mire, yo soy excursionista, ¿verdad? Y yo visito así lugares naturales de Honduras y he encontrado tesoros aquí en Honduras, ¿no? Piedras de turquesa de 10 kilogramos, piedras de japé verde de 10 kilogramos. ¿Y sabe por qué yo no voy donde los arqueólogos y me hago famoso y cualquier cosa? Porque por miedo que lo vayan a robar, ¿me entiende? Entonces hay una abstinencia de que uno no quiere hacer nada por este país por miedo de que los mareros se lo vayan a robar o los políticos. ¿Por qué no quieren venir a invertir las empresas? Porque no quieren darle a los mareros ni a los políticos corruptos, ¿me entiendes? Es la abstinencia, eso es así, ¿me entiendes? Y lo que le quiero decir es que la inflación va galopando, como dice el hermano ahí, tienen que... Y el miedo que saquen ese pisto también es que lo vayan a robar. Entonces, muy amable. Quiero decirte, lo de Elon Musk, ese Elon Musk es un falso profeta, mi hermano. No le paren bola, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que lo importante que dijo el amigo televidente es que, en efecto, este tema de la inflación, que todavía no lo hemos abordado, pero que está muy conectado con esto que usted está hablando, Armando, porque al final lo que está haciendo la actual administración, en un contexto que me parece que es el menos adecuado,
es financiando el déficit público con un préstamo del Banco Central, algo que la ley taxativamente prohíbe, excepto que haya un caso de calamidad extrema, dice el artículo 40 de la ley orgánica del Banco Central. El Banco Central tiene prohibido, Armando, financiar al gobierno, ¿no? Está prohibido por la ley. Solamente dice en caso de que haya calamidad extrema, que haya una emergencia que provoque calamidad extrema, y además pone ciertas condiciones, ¿verdad? Una de ellas es que el préstamo no debe exceder el 10% de lo que se ha programado de recaudación ese año. Y si usted suma, Armando, este año la programación de recaudación tributaria es de 120 mil millones de lempiras, ¿verdad? Y el 10% de eso pues son 12 mil millones de lempiras, pero ya el banco fue autorizado por el Congreso Nacional para que le preste al gobierno 25 mil o 24.500 millones, que así está el tipo de cambio, que son 1.000 millones de dólares, ¿no? Por lo tanto, y ahí hay una violación a la ley. Por otro lado, Armando, y yo lo mencionaba ayer en otro programa de televisión, otro elemento que tiene la ley del Banco Central es que obliga al gobierno que si en el caso de calamidad, como le digo, solo en caso de calamidad extrema, se le haga este préstamo, entonces el préstamo debe de ser pagado antes de que termine el año fiscal. Es decir, que estos 24 mil millones de lempiras que va a recibir el gobierno del Banco Central deben ser pagados antes del 31 de diciembre. Y yo denunciaba ayer que eso no ha sucedido nunca, ¿verdad? Lo que yo recuerdo, Armando, en el gobierno de Mel Zelaya... Nunca le paga el gobierno. Sí, correcto. En el gobierno de Mel Zelaya, en el 2008, y ahí tenía enfrente yo a don Edwin Araque, que era a la sazón, al presidente del Banco Central en el 2008, le prestó el banco al gobierno, justamente para Banprovi, que es donde ahora está don Edwin, ¿verdad? Le prestó 10 mil millones de lempiras, que en aquel tiempo eran 500 millones de dólares, ¿no? Estaba el 19 por 1, el 1908 por 1, ¿verdad? Y el banco todavía, esa deuda está ahí, hermano, no se ha devuelto, ¿verdad? Y eso fue en el 2008. Luego, en el 2012, el señor Pepe Lobo también volvió a sacar otros 500 millones de dólares prestados a Malena Mondragón, ¿verdad? Que en ese tiempo era presidenta del Banco Central, para solventar también problemas fiscales. Y yo a eso iba, Julio Rodales. ¿Qué gobiernos que usted se acuerde han sacado préstamos al Banco Central y qué cantidades? Yo recuerdo esos, no recuerdo otros anteriores. Vamos a ver, Mel Zelaya en el 2008. Sí. ¿Cuánto? 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Más o menos 10 mil millones de lempiras. Pepe Lobo. Pepe Lobo en el 2012. ¿Cuánto? También 500 millones. 500 millones de dólares. Y luego Juan Orlando lo hizo en 2 ocasiones, ¿verdad? Y las 2 ocasiones están ligadas al tema de ETA y IOTA, que ahí sí se justificaba, digamos, porque era calamidad, ¿verdad?, la que había, y no había dinero en ese momento. Entonces, para solventar el problema, Juan Orlando sacó un préstamo también del Banco Central, el Congreso autorizó. ¿De cuánto? De 500 millones también, y luego volvió a sacar otro también por el tema de la pandemia, de 500 millones. Entonces, ahí tenemos 4 préstamos, ¿verdad? Y nunca le pagaron. Que no se han pagado todavía, ¿verdad? Ahí están los bonos, ahí andan rodando los bonos en finanzas, ¿verdad? Entonces ahí hay otro elemento importante, Armando, que yo quiero mencionar. Vamos a hablar luego de la inflación, pero este elemento importante tiene que ver con la capacidad organizativa, la capacidad financiera del mismo Banco Central de Honduras. O sea, aparte de que se están poniendo en precario el tema de las reservas, ¿verdad? Que bueno, digamos, es debatible lo que dice el señor Narrala de que hay demasiado dinero. No puede ser que alguien diga algún día yo tengo demasiado dinero, voy a empezar a botarlo. Pero eso, digamos, es debatible. Pero el punto, Armando, es que cuando usted le presta al gobierno, si el banco le presta al gobierno y el gobierno no le devuelve este dinero al banco, está generándole un problema financiero al banco. Claro. Es lo que el Fondo Monetario siempre ha dicho, ¿verdad? Cuando viene a evaluar Honduras, dice el banco, y esto casi nunca sale publicado, hermano. Lo que le voy a decir ahorita, cuando vienen las famosas misiones del banco, usted solo escucha que hablan de que el déficit fiscal, ¿verdad?, de que el tema del tipo de cambio, de que el tema de la inflación, esos son los temas que se hablan cuando se saca la famosa nota de prensa del Fondo Monetario, que cuando ya se va a la misión. Pero hay un tema que nunca lo dicen la gente del Fondo Monetario,
pero no lo dicen públicamente, pero sí lo están recordando y recriminando mucho al gobierno y apoyándole mucho al gobierno, y es la situación financiera del mismo banco, hermano, que no es buena. No es buena porque el banco opera con costos, ¿verdad? Quizás no voy a ahondar mucho porque son elementos técnicos. ¿Por qué el banco opera con costos? Bueno, porque el banco en sus operaciones que él hace para manejar una cantidad adecuada de dinero en la economía, acuérdense que el banco es el único que emite dinero, ¿verdad? Como tiene el monopolio, entonces él tiene que mantener una cantidad adecuada de lempiras en el mercado hondureño, de manera tal que no vaya a generar inflación. Entonces, para salvaguardar esto, el banco realiza lo que se llaman operaciones de esterilización monetaria, ¿verdad? O sea, el banco mete dinero al sistema financiero, pero al mismo tiempo le quita dinero al sistema financiero cuando ve que puede haber peligro de inflación. Entonces, estas operaciones de esterilización monetaria tienen un costo bien alto para el banco y le generan pérdidas. Entonces, si sumado a estas pérdidas que ya tiene el banco, Armando, resulta que también el banco le está prestando al gobierno y el gobierno no le paga, ahí entonces generan todavía más pérdidas. Entonces ¿Y el encaje cómo está ahorita? Ya le voy a decir. Entonces ahí hay un elemento que los expertos, que los economistas llaman el déficit cuasifiscal, ¿verdad? Si usted ha oído hablar tal vez alguna vez de eso, el déficit cuasifiscal son esas pérdidas que el Banco Central tiene debido a su trabajo de manejar la cantidad adecuada de dinero, ¿verdad? Y ese déficit cuasifiscal se puede agrandar mucho y puede generarle un problema grande al Banco Central de Honduras si el banco no recibe los pagos que corresponden por parte del gobierno, cuando el gobierno le presta, ¿verdad? Usted me preguntaba sobre el encaje legal. El encaje legal es justamente uno de estos mecanismos que el Banco Central tiene para evitar que haya un exceso de liquidez en el mercado y que se genere inflación, ¿verdad? Es una de estas operaciones que el banco utiliza para esterilizar entonces la emisión monetaria, y en este momento el encaje legal está en cero. ¿En cero? En cero. El Banco Central ya no está encajando dinero. ¿Por qué está en cero? Eso lo hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández, el señor Wilfredo Cerrato, porque cuando se dio la crisis de la economía por el asunto de la pandemia, ¿se acuerda? Cuando se paralizó la economía aquí, para poderle dar más liquidez entonces y que los bancos pudieran... Pero si hay no sobre liquidez bancaria, ¿no es lo lógico que vuelvan a poner el encaje? Sí, bueno, en realidad ya debería ser tiempo de que se fuera generando nuevamente esto, pero fíjese bien que interesante lo que usted me está diciendo, Armando. Voy a tratar de ser lo más claro posible en la explicación. Justamente el préstamo que le está haciendo el Banco Central al gobierno, de alguna manera impide que el gobierno pueda volver otra vez a generar estas operaciones de mercado abierto y a utilizar el encaje legal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces el costo sería todavía más elevado y entonces ahí le generaría mayores problemas financieros al banco, ¿verdad? Entonces, tanto el tema del encaje legal como la llamada tasa de política monetaria, la famosa TPM, en este momento está en un nivel muy bajo, ¿verdad? Creo que la tasa de política monetaria anda abajo del 4%, ¿no? Porque justamente después del huracán, de los huracanes Eta y Iota y de la pandemia, para poder movilizar recursos, el Banco Central bajó al máximo todo lo posible estas operaciones de esterilización, que son los mecanismos que el banco utiliza para evitar presiones inflacionarias en el país. Entonces, ahí tenemos, y usted me lo ha traído a la mente, fíjese ahorita, ya que me preguntó por esto, ahí tenemos otro elemento que genera peligro, ¿verdad? Porque el banco en este momento está forzado, está presionado para no realizar estas operaciones de esterilización monetaria, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro elemento. Pero vámonos ahora al tema de la inflación que mencionaba. Solo antes de entrar al tema de la inflación, porque tenemos aquí efectivamente la inflación. Vea, alguna gente decía, a mí qué me importa, es que están hablando de esos oídos ahí, porque la gente no le gustan estos temas. ¿Sabe qué pasa, Julio Rosales? Que la gente no se da cuenta que cuando viene, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que siempre, no solamente a Honduras, a los diferentes países, fíjese que una de las primeras protestas, que yo recuerdo que estuve, yo andaba en un seminario en Costa Rica, andábamos de la juventud del partido allá, creo que fue el 84, y le hablo hace como 40 años, ¿verdad? Una protesta
en contra del Fondo Monetario, que estaba en Costa Rica. No se me olvida a mí, la consigna era FMI, fuera de aquí. Y ya me fui a meter a la protesta ahí. O sea, ya estaba en un seminario ya con pancartas ahí, que una segunda, joven, a uno le encanta el relajo. ¿Va? El caso es que, mire, ¿qué es lo que hace el Fondo Monetario Internacional cuando llega a un país? El Fondo Monetario Internacional no es ningún banco, no da préstamos. Lo que hace el Fondo Monetario Internacional, que es una especie como de una entidad que le da a usted el visto bueno o el visto malo en el manejo de la economía. Y por eso cuando viene el Fondo Monetario a cualquier país, dice por ejemplo el caso de Honduras, ¿cómo van ustedes a tener un presupuesto equilibrado? ¿Cómo no van a tener déficit fiscal? O sea, la diferencia que hay entre lo que usted gasta y lo que recibe. Usted por ejemplo en su casa tiene un salario con su marido o con su mujer de 20.000, vaya, póngale usted 15.000 lempiras, póngale 20.000 lempiras juntos. Ah, pero usted quiere vivir en un apartamento, en una casa que pague 15.000, o sea que solo le van a sobrar, usted quiere vivir bien, ¿verdad? Solo le van a sobrar 5.000 para la comida, para la, ¿cómo se llama? La ropa de sus niños, para pagar el cable, para el celular, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted hace un cálculo y dice, no, tengo que tener, dice usted, por lo menos unos 10.000 lempiras para pagar casa, o menos si es posible, para que me quede para el transporte, para... Usted hace números, a eso le llaman presupuesto, se llama presupuesto. Entonces, cuando el Fondo Monetario llega a un país, llega justamente a ver eso, y entonces lo primero que dice el fondo, ¿cómo pueden tener una empresa como la NE, como esa empresa, que es el agujero negro que está, mire, como chupándole toda la sangre al becerro, o al ternero, le está sacando toda la sangre? Entonces, tienen que sanear esa empresa. Los consejos que dan son buenos, pero hay el país que los toma o no, ¿verdad? El país que los toma o no. Entonces, con esto de la inflación, por ejemplo, mire, el encaje legal, que lo que le preguntaba a don Julio Rodales, si usted, por ejemplo, tiene un ahorro de 1.000 lempiras en el banco, cuando hay un encaje legal, si el encaje legal está, por ejemplo, póngale usted en 10%, 15%, 5%, significa que el Banco Central agarra 5 lempiras de cada 100 que usted deposita y lo lleva para el Banco Central, justamente para evitar eso que le llaman inflación, o sea, que no haya demasiado circulante. Dependiendo de la inflación que hay, el Banco Central eleva o baja eso que le llaman encaje legal, o sea que le quita dinero a los bancos privados y se lo lleva para sus bóvedas. Por ejemplo, mire, para un caso que es más conocido con esto de la inflación, miren Estados Unidos. En Estados Unidos, en tiempos de Donald Trump, por esto de la inflación, entiendo que estuvieron dando un bono de, creo que era un bono de 600 dólares, perdón, a cada persona, sobre todo desempleada, por el tema de la pandemia. 600 dólares. La gente feliz, ¿va? ¿Quién no está feliz que le regalen 600 dólares? Dígame usted que se lo manden a su casa un chequecito ahí o se lo depositan en el banco. Pero vino el presidente Biden y subió ese bono, creo que fue a 1.300 dólares o 1.600, no recuerdo. La gente feliz, contenta. Pero ¿qué pasa? Que ahora todo eso ha generado inflación porque hay demasiado dinero en el mercado. Ay, ¿qué es lo que pasa? A los que le dieron los dólares, quizás ahora los están afectando porque van a la gasolinera, van al supermercado, todo más caro. Quizás ahí se les fue el dinero que les dieron en su momento. Y además de eso, afectando la economía en general. La gente que no recibió ese bono de los 1.600 dólares, hoy está siendo afectada porque la inflación, cuando va esa persona al supermercado, está todo más caro. Va al mercado, todo más caro. Va a la gasolinera, todo más caro. Va a la farmacia, todo más caro. Ese es el problema que se da. Y esto, se lo adelanto, no son temas políticos, son temas de la economía y sobre todo en el caso que estamos hablando hoy, está repercutiendo muchísimo la guerra en Ucrania para que esta situación de inflación se está dando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce el tema del combustible, Rusia es un alto productor de petróleo en el mundo y en el tema alimentario, tanto Ucrania como Rusia producen mucho alimento, granos y sobre todo fertilizantes. Hay una llamada en espera, sacamos al aire, adelante, buenos días. ¿Se perdió la llamada? Bueno. Ahí está. Adelante. Buenos días, don Armando. Dios Sí. me lo bendiga. Gracias, don Armando, porque es el canal del pueblo. Gracias por comunicarlos con personas que rotundamente sí dan beneficio. A doña Dori Gutiérrez desde acá de su canal, le digo gracias, porque fue un éxito el domingo, don Armando, gracias a usted. Fue un éxito. Hubieron muchos regalos, mucha comida, mucho refresco para las madres ese día. Y gracias también a ver si don señor alcalde cumple con la palabra de ayer. Estoy listo para la hora que él dijo y ojalá Dios quiera nos reciba porque hay muchos proyectos y varias cosas que tenemos que dialogar con él. Ahí me llamó, un saludo. dígame. Ahí me llamó Dori Gutiérrez, candidato para usted el domingo ahí, le di su teléfono porque no, para la dirección y todo eso, me contó que iba con todas las cosas allá en el carro, ahí iba a repartirlas allá. Correcto, fue un éxito, fue un éxito.
Incluso hasta pidió la llegada para casarse conmigo, me dijo, fíjese. Ay, hombre. Bueno, un saludo ahí también para el licenciado. Lástima que ya se me vino de la universidad, si no, ahorita mismo lo lograríamos con él. Me hubiera regañado ya. Correcto, sí. Hoy es el dueño de una institución No, privada. hombre, no soy según el me han dueño. dicho. Ni diga eso, que me van a correr los dueños, hombre. Él es el rector, el rector. Bueno, gracias, don Armando. Entonces, quiero referirme a un punto. Óigame, qué pena, ustedes están tratando lo económico en este país, que desgraciadamente hasta el banco está saqueado. Ajá, pero mi pregunta, ¿ha visto, don Armando, qué vergüenza de estos sindicalistas? ¿Sabe quién se está prestando para esto? Daniel. Daniel, ¿de qué tiene Daniel Ortega, no es, va? Daniel Durón. Daniel Durón. Sí, ahí anda en huelga con los sindicatos pidiendo aumentos. Y cómo está este país hecho pedazos. No hay trabajo, no hay comida, combustible caro. Es un desastre. Y estos sindicalistas desgraciadamente se prestan para estas sinvergüenzadas. ¿Cuántos miles de personas habemos sin trabajo, por Dios? Y ellos están mamando la teta. Bueno, Daniel tiene años de estar ahí, pero 12 años del señor, de los nacionalistas, por Dios, y tienen la vergüenza de andar en las calles. Tienen tomada casa presidencial los cachurecos ahorita, porque quieren aumento salarial. O sea que lo que nos cuesta el Partido Libre, que tenemos 12 años de estar en llanura, que pusimos hasta la vida de nuestra familia y todo, no tenemos derecho. Pero ellos sí tienen derecho a seguir mamando, seguir saqueando, como han dejado este país hecho pedazos. Mire aquel donde está, y otros que van ya para allá. Por Dios bendito, como digo, don Armando y pueblo hondureño, cuando los cachurecos nacieron, por Dios, la vergüenza. O cuando la vergüenza nació, los cachurecos ya andaban gateando. Es una vergüenza. Ellos deben de estar tranquilos y serenos, porque son los que tienen este país reventado. Por Dios bendito. Don Armando, Dios me lo bendiga. Muchísimas gracias por todo, y no se vaya a aburrir de mí, porque siempre voy a estar participando en su canal, porque es el único canal del pueblo que sí nos da oportunidades en todo aspecto. Muchísimas gracias. Y saludos ahí a mi amigo. Ahí voy a ir a visitarlo, a ver si nos da un par de oportunidades de empleo ahí en esa universidad. Un vaso que de agua maneja, tiene seguro ahí, hombre. Gracias, gracias. Gracias. No, gracias. Y ahí me invitas. Y ahora que pidió la llegada, Abre Gutiérrez ahí con usted. Ahí nos invita. Interesante. Fíjense que no sé si él lo dice por el sindicato del Infop. Yo quiero decirle que ese sindicato del Infop, iba a decir unas palabras, pero muy pesadas. No me gusta decir esas palabras porque la Biblia misma creo que la aborrece. Pero mira, que hay sindicatos realmente que deberían desaparecer, ponerles una bomba. Y uno de ellos, ese es el sindicato del Infop. Al igual que lo fue ellos, lo decía ayer y lo repito, el Citrauna, que entiendo que el amigo trabajó en la universidad. Citrauna, sindicato nefasto, por no decir una palabra que empieza con M, ¿va? Pero no me refiero a lo que la gente puede pensar. Bueno, es la palabra maldito, pues, pero no me gusta decir esa palabra, a mí se lo digo. Palabra creo que es exclusiva de la Biblia, porque solo la Biblia puede decir eso. Yo no puedo maldecir a nadie, no lo debo hacer. Pero mire, si usted se refiere a ese sindicato del Info, no han dejado ni entrar a Freddy Cerrato, ¿sabe, Julio Rodríguez? Sí, yo sé. Fíjese que le voy a contar algo. Está equivocado si cree que es un movimiento político. Fíjese que yo estuve inclusive en dos o tres reuniones que me invitaron a diferentes directores de medios. Creo que fue en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández, que querían hacer las cosas bien, hay que decirlo. Y una de las cosas que querían cambiar era ese Info. Cree que se pudo. Oigan, ese sindicato casi le mete juego al país, hombre, que ellos son los dueños de ahí. ¿Sabe qué dijo ayer Freddy Cerrato? Gana más de 100.000 el presidente del sindicato. ¿Cómo cree usted? Fíjese que ahí los instructores, Julio, hoy en la época, mire, de que la inteligencia artificial y todo cambiado en el mundo, todavía andan con yesos aquí, con una navaja blanca, con yesos acá en la pizarra. Eso ya no existe. Y, ¿sabe qué me decía un día? Bueno, nos explicaron todo ahí a los directores de medios cómo iba a hacer el cambio. O sea, querían sacar adelante de verdad la institución. No hubo manera. El Info siguió como estaba porque la única manera que había era cerrarlo, que fue lo que dijo ayer justamente, pero dice rato que ya está tapada, dije, eso es lo que va a cerrarla. No hay manera. Le voy a decir algo, Armando. ¿Sabe qué me dijo un día? Estábamos ahí en la oficina del director reunidos con los directores de medios y me dice, y que viendo hay un jardincito, fíjese, y hay unas sillas, y casi llorando este hombre, ¿sabe qué me dijo? Fíjese, el licenciado me dice, mire esas sillas que están ahí, me dijo,
unas bancas, perdón en la palabra. ¿Sabe qué me dijo? Que no podía cambiar ni esas bancas que estaban ahí porque tenía que pedirle permiso al sindicato. Hay una mentada cláusula ahí que dice que el sindicato hasta en eso Sí. hay que pedirle permiso. Sí. Es igual, mire Armando, lamentablemente, y yo no es que esté en contra del movimiento sindical, al contrario, yo pienso que el movimiento sindical era necesario, ¿verdad? Y creo que en general en el mundo el movimiento sindical, sobre todo en sus comienzos, trajo más beneficios al sistema capitalista que costo, ¿verdad? Aunque muchos empresarios puedan decir que no, pero la verdad es que es necesario que los trabajadores se integren, luchen y tengan un mecanismo de diálogo con los empresarios, ¿no? Lamentablemente en Honduras hemos caído en un socavón, ahora que está de moda la palabra socavón, ¿verdad? Hemos caído en un socavón tremendo en este tema, ¿verdad? Específico. Si usted se fija, quite usted, Armando, de esas centrales de trabajadores, que aquí hay 3 básicamente, quite usted los sindicatos del sector público y prácticamente no queda nada, salvo el sindicato de la cervecería hondureña, uno que otro sindicato ahí en las maquilas que hay, ¿verdad? Que creo que hay muy pocos, ¿verdad? Y no se me ocurre otro, y pare usted de contar, ¿verdad? No sé si habrá alguna otra empresa grande privada acá que tenga un sindicato. De ahí todos los sindicatos fuertes, Armando, son los del sector público, que evidentemente es muy fácil para un patrono, en este caso, ¿verdad? Para utilizar la palabra sindicalista, ¿verdad? Para un patrono, que en este caso no es el ministro ni el director del instituto, en este caso del Infob o de la universidad o lo que sea, sino que el patrono en este caso es el pueblo, Armando, claro, porque nosotros somos los que pagamos esas instituciones con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces es muy fácil para alguien que administra un dinero que no es de él, darle esas prerrogativas que se le han entregado, claro. Entonces le voy a poner un par de casos, ¿verdad? Que yo diría que son los casos icónicos acá en el país del fracaso de instituciones públicas debido a un sindicato. No voy a referirme a Hondutel, porque Hondutel creo que no es necesariamente, aunque el sindicato probablemente tiene alguna culpa, no es el culpable de la gran crisis que está pasando en Hondutel, que prácticamente es un muerto andante, o un cadáver, como dijo ayer Mel, ¿verdad? O la ENE tampoco, ¿verdad? Si bien es cierto, hay alguna responsabilidad de parte del sindicato de lo que sufre la ENE ahorita, creo que no es exactamente esa es la razón por la cual estas instituciones están ya a punto de fracasar. Pero recuerde usted, Armando, al PANI, por ejemplo. El PANI es una empresa pública que debería, no tiene ninguna razón para no ser autosostenible. No hay ni una sola razón. No tiene costos elevados, ¿verdad? Lo único que se dedica es a vender chicas y a administrar un poco, a recibir dinero de la loto, ¿verdad? Y el otro es el Infob, indiscutiblemente. El Infob es una institución pública, Armando, financiada por el sector privado, específicamente por las empresas, fundamentalmente, que le ha dado tantas prerrogativas a sus sindicalistas que prácticamente la tienen en bancarrota y sin ninguna posibilidad de que se presten los servicios adecuados para los que fue creado el Infob, ¿verdad? Lamentablemente, el Infob, creo, y se lo decía yo extracámara también hace un rato, el Infob fue un mal parto, porque el Infob, el rol del Infob debe ser garantizar y hacer que funcione el sistema de educación profesional aquí en el país, o sea, la formación técnica, ¿verdad? Pero lamentablemente no ha cumplido con su rol, se ha dedicado a hacer cosas que no le competían o que para los cuales no estaba preparada, y lamentablemente está en una situación que yo lamento muchísimo que el abogado Freddy Cerrato se esté viviendo lo que está sufriendo ahora por culpa de administraciones perversas, ¿verdad? Que sobre todo han saqueado la institución, pero además han permitido que, como no son fondos de ellos, se le den prerrogativas que desde mi perspectiva son demasiado elevadas. Mire, yo le digo, y hoy más allá, Julio Raudales, mire, yo comparo esos sindicatos, sobre todo sindicatos como este del Infob. Usted se recuerda cuando estuvo la ley seca, bueno, lo que uno ha leído en historia, porque eso fue en los años 20 del siglo pasado. 1920 por ahí se estableció la ley seca en Estados Unidos para prohibir la venta de alcohol. Comenzaron a aparecer grupos
violentos, lo que después se conoció como la mafia en Estados Unidos, que tenían grupos de jóvenes que vendían alcohol, destilerías clandestinas obviamente, y comenzó esto lo que hoy le llamamos narcomenudeo. Allá eran grupos de que narcomenudeaban el alcohol en los colegios, en las universidades, y entonces comenzaron a aparecer sobre todo los italianos, como Al Capone, Salvatore Maranzano, Lucky Luciano, entre otros, y tenían sus feudos, o sea, decían, por ejemplo, la autónoma, ahí vendemos nosotros. Si alguien se iba a meter, lo mataban, o lo golpeaban, lo que fuera. Luego, gente que le vendían seguridad, le decía, bueno, nosotros vamos a cuidar aquí que nadie te venga a afectar, sobre todo se lo hacían los italianos, pero pagarnos, eso se llama extorsión. Ahí comenzaron a hacer todo eso. Fíjense que yo no diferencio en nada de estos sindicatos con esa mafia. ¿Sabe cómo? Mire, el enfoque es de ellos. Ahí no puede llegar nadie. Para comenzar, el director no puede contratar a nadie si no le pide permiso a ellos. Se reparte, sabe, casi el 90%, para ser más precisos, el 86% del presupuesto. O sea, de cada lempira que usted y yo le damos al Infoc y que le da la empresa privada, porque la empresa privada también aporta una cuota, de cada lempira, 86 centavos van para pagarle salarios a sus muchachos, a su majestad el sindicato ahí. Y todo, mire, con salarios de 40, de 50, de más de 100.000 lempiras, un chofer, una secretaria, porque tienen no sé cuántos años, y le repito, el Infoc es de ellos, nadie lo puede tocar. Yo supe de ese esfuerzo que le digo en el primer gobierno de Juan Orlando, que iban a entrarle, que iban a cambiar radicalmente todo el Infoc, para volverlo un organismo evidentemente técnico y preparar gente en todos los aspectos de la nueva tecnología. No hubo manera, hasta que se echaron para atrás completamente, porque la única salida que había era ponerle una bomba o cerrarlo, ¿va? Y no iban a hacer eso. El mismo COEP se echó para atrás. Hoy están los mismos Freddy Cerrato, entiendo, ¿no? No puede hacer nada ahí. No puede hacer nada porque está en el sindicato ahí atravesado que no permite que le toquen su feudo. Eso es peor que una mafia. Saquemos una llamada que está en espera y vamos a la pausa, compañeros, por favor. Adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Armando Villanueva y el licenciado ahí. Fui el licenciado que yo conozco un caso de Infoc. Yo conozco un muchacho que es conserje. Pero ese muchacho, yo me acuerdo desde que hubo el COVID, ganando 20.000 lempiras y no iba. Más bien estaba trabajando en otro lugar, junto con los jefes de él del Infoc, iban a pintar casas a Ciguatepeque. ¿Y sabe para qué era todo el dinero? Solo para beber, licenciado. Sacando préstamos por aquí, préstamos por allá. O sea, yo pienso de que lo que está haciendo el abogado es bueno, Freddy Cerrato es bueno, hay que apoyarlo, pero mire, es que yo le digo una cosa, muerto el perro se terminó la rabia, deben de hacer, fíjese que esos sindicalistas, en otro canal están aquellos los sindicalistas que están defendiendo, son tipos que nos están matando. Usted dijo que quien paga eso somos nosotros como pueblo, los impuestos nos incrementan de todo. ¿Por qué? Porque nosotros, y al pueblo, mire que al pueblo nadie lo defiende, al pueblo nadie le da nada, al pueblo solo nos ofrecen, pero no nos cumplen. Esta gente, mire, licenciado, a mí me gustaría que usted mandara a las cámaras, hay unos lugares donde se juega una liga, los sábados, la Liga Papi Fútbol. Ahí se llevan hombres de los sindicatos, de los puestos, de los del gobierno que trabajan. Vaya, mire cuántas cervezas y bebidas consume. Esa gente yo creo que todos los sábados por lo menos consumen sus 200.000 lempiras. Aquí esta gente gana 100.000, 50.000 lempiras, 70.000 lempiras, y sin trabajar. Y el gobierno, mire, alguien tiene que tomar las riendas, alguien tiene que tomar el toro por los cachos y sacar a esta gente, pero sacarlos y si no que lo cierren. Que lo cierren, porque yo le digo una cosa, que ahí lo que es un nido de paracaidistas y un nido de gente que no aman Honduras. Quiero referirme conforme a lo que estaban hablando ustedes de la inflación. Licenciado, usted es un economista y sabe, mire, nosotros tenemos tierra, pero no tenemos dinero cómo invertir. Yo siembro lo que puedo. El problema que está pasando en Honduras es que el dinero se lo dan a los activistas y a los grandes monopolios que tienen, pero a nosotros no los ayudan. Mire, yo quería hacer unas pozas para sembrar pescado, pero no tengo el capital semilla, y cuando usted va no le aprueban préstamos, le aprueban los préstamos al que es conocido del diputado de allá y el de otro diputado, y a nosotros no los ayuda nadie. Amigo, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Johnny Torres. Johnny, mire, le voy a decir una cosa, ayer estaba justamente chequeando la tasa de interés de los préstamos para distintos sectores, por sector, es impresionante, Armando. La tasa de interés para préstamos para el sector agrícola está en casi 40%. ¿Cómo? Sí,
Así No, está. hombre. Esa es la información que tiene el quién va a Banco cultivar Central. así? El Sí, pobre exactamente. productor, Entonces, el pobre productor óigame, solo trabaja para ¿cómo pagarle es al banco? posible que al pobre productor agrícola que tiene quiera, tanta Dios. necesidad, en vez de facilitársele la vida, se le esté dando con tasas de interés tan elevadas? Qué barbaridad. Sí, yo me quedé asustado. Pero muchas gracias, porque tenemos que ir a una pausa. Pero mire qué interesante ese tema que plantea él mire, óigame, primero le piden hasta la hoja de función a alguien cuando va a un banco para que le prestan, que el título de no sé qué, que la hipoteca de la casa o del terrenito, y que la hoja de función, y encima es una tasa de interés de casi el 40%. O sea, la mitad, más que su ganancia, solo va a trabajar. Fíjense que este es un tema bien peligroso, que no sé si el gobierno, Julio Rodales, lo está abordando. Fíjense que los arroceros están hablando de que casi el 40% de los productores no están produciendo arroz. O sea, aquí la gente consumimos mucho arroz los hondureños. El tema del maíz, de los frijoles, porque están demasiado caros los fertilizantes. El mismo café, sabe que casi ha bajado a la mitad la producción de café, porque el productor de café, bueno, ningún productor de nada trabaja solo para que nos miren. Todo el mundo que trabaja por una ganancia, por una ganancita, aunque sea algo. Es de que vende porciones de pollo, que vende baleadas, que vende una chiclera, tiene que tener una ganancia, no está ahí solo para que lo vean. Entonces, si solo va a trabajar para pagarle al banco intereses, o solo va a trabajar para comprar fertilizantes, para arar la tierra y todo lo demás, nada, mejor se retira. Entonces, esto, sumado a lo que pasa allá en Ucrania, con esa guerra, va a generar una gran hambruna. Y solo ve usted este informe que le voy a dar, antes de la pausa. Mire usted, este informe que nos envía aquí un amigo colega. Mire este informe, compañeros, de esta alerta que envía el Centro de Huracanes de Miami. Mire, noticia realmente que nos preocupa. Mire, el Centro Nacional de Huracanes, que es el que está en Miami, que ahí son los mayores expertos que hay, más que expertos, porque cuenta con el equipo sofisticado para poder estudiar el clima y todo lo demás. El Centro Nacional de Huracanes emite alertas por tormentas intensas en nuestra región del 26 al 31 de mayo. Mire qué le parece. Qué barbaridad. Hoy es 24, o sea que toda esta semana sigue lloviendo. Y ya ve usted con una tormenta que cayó el pasado jueves, como todo lo que dejó aquí. Mire, siendo las áreas rojas las que recibirán una mayor cantidad de lluvia y las que están expuestas a inundaciones o deslaves. ¿Qué está en rojo ahí? Mire. Honduras, desgraciadamente. También nuestros hermanos en Guatemala, todo El Salvador, Nicaragua. Solo se salvaría una parte del litoral atlántico de Honduras, mire. ¿Qué le parece? Y todavía agarra el sur de México, allá en Chiapas y Oaxaca. Esta noticia es bastante diríamos, preocupante. Debe disparar las alarmas. En este momento debería reunirse ya la gente de Copeco, el señor Ramón Soto, que es el ministro de Copeco, junto con los diferentes gobiernos municipales, con la MON, para activar los CODENES. Está hablando ahí del 26 al 31 de mayo, o sea, la semana que queda. Peligroso, peligrosísimo. Esta información que nos envía un colega aquí, peligrosísimo realmente. Lástima que la naturaleza nos esté azotando de esa manera, con tantos problemas que tenemos en el país, y que estas lluvias vayan a provocar inundaciones, afectando los pocos cultivos que hay en el país, deslaves, que vayan a provocar víctimas fatales, muertos. No, hombre, hay que pedirle a Diosito. Así que le damos esta información para que usted ore en su casa, para que rece, hombre, y que Dios nos proteja de estas lluvias. Así que vamos a la pausa, y cuando regresemos continuamos con nuestros personajes de hoy aquí en CHTV, en su canal de Hondured. Vamos a la pausa con Ban Rural. Con Ban Rural tienes dinero de volada. Te ofrecemos créditos en tan solo 24 horas. Solicítalo ya para lo que tú quieras. Ban Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Los
Los temas del día ya tienen una plataforma de opinión. A fondo. Vea al experto criminólogo, exdiputado y analista, doctor Denis Castro Bobadilla, con Armando Villanueva, en su programa de todos los días. A fondo. Pues mi esposa siempre trabajando para que las cosas vayan avanzando. Me alegra que tu familia esté muy bien. Muchas gracias, Carlos, pero te noto un poco preocupado. Sí, mira, pensando en cómo preparar a mi empresa para cubrir con los derechos y prestaciones de mis trabajadores. La solución es aportar en el Fondo de Pensiones y Cesantías de RAP. Eso hago yo en mi empresa. Además, contribuyo para la jubilación de mis trabajadores. Todas las empresas privadas desde un trabajador en adelante deben estar inscritas en el Fondo de Pensiones y Cesantías del RAP. El RAP es un beneficio de ley para todos. Todos sabemos a la velocidad que va mamá. Tan rápido que siempre es la primera en comentar tus posts y la más rápida en compartirlos. Por eso en planes postpago desde $25.99 le damos doble navegación, llamadas ilimitadas, América sin fronteras y redes sociales ilimitadas. Contratalo ya en tiendaenlinea.claro.com.hn en el mes de mamá. Claro va a la velocidad de mamá para que naveguen con el internet más rápido de Honduras. ¡Claro que sí! ¿Quieres viajar? ¿Comprar una moto o hacer crecer tu negocio? Estás a solo 24 horas de lograrlo. Banrural te ofrece dinero de volada. Créditos de hasta 25,000 empiras en solo 24 horas y sin cobros escondidos. Solicítalo hoy mismo. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Hondureños, las mascotas también tienen derecho a vivir, a no ser maltratadas, a recibir alimento, cuidado médico y sobre todo, amor. No maltrates a las mascotas, cuida de ellas. Un mensaje de CHTV. Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy, aquí en CHTV y canales Hondurred, Canal 13, hablando de toda esta temática que tiene que ver con la inflación, las reservas internacionales y el impacto en el bolsillo suyo, en el nuestro, en el de todos los hondureños, porque la gente a veces dice, a mí que me importa eso del déficit fiscal, dice, eso del crecimiento económico, eso de la balanza de pagos, a mí no, la balanza comercial no me importa. No se da cuenta que al final es lo que afecta el bolsillo del consumidor. Allá va a pegar, como se dice el macanazo, al bolsillo del consumidor. Antes de que me hables de la inflación, Julio, esto de si alguien no lo sabe, ¿cómo funciona esto de las monedas, por ejemplo? Porque alguien podrá decir, ¿cómo se valoriza una moneda? Fíjese que ahorita en Semana Santa, hace como un mes, fue Semana Santa, estuve en Frankfurt, quise ir a la casa. ¿Sabe que esto del papel moneda nació justamente ahí en Frankfurt? En Alemania, sí. El concepto de banco nació en Alemania, con la familia Rothschild, una familia judía que se estableció en Frankfurt. De hecho, Child, ¿qué quiere decir? Bueno, tenían el rótulo ahí, tenían un escudo inclusive de esa familia, que es muy famosa ahora, porque está metida en unos grandes negocios, sobre todo en el negocio farmacéutico. Son de las familias más poderosas en el mundo, que dicen que han provocado inclusive guerras a nivel mundial a conveniencia de los intereses de la familia, ¿verdad? Pues esta familia nació ahí en Frankfurt, Alemania, y lo que tenían era una especie como de casa de cambio, no había papel moneda, y lo que recibían era oro, y comenzaron a utilizar el oro como moneda, porque en un tiempo, por ejemplo, aquí nuestros mayas utilizaban el cacao, creo que era, ¿va? El cacao como moneda. Así es. Entonces esta familia comenzó a usar, fueron los primeros que comenzaron a usar el oro como moneda, y ahí aparece el patrón oro. ¿Cómo se maneja esto del patrón oro para las monedas? Bueno, como le decía, creo que al comienzo lo expliqué un poco. Cuando el Fondo Monetario se creó, el Fondo Monetario Internacional en 1948, como producto de los acuerdos de Bretton Woods, hay que recordar que ahí también se crearon
el Banco Mundial y lo que después se llamó la OMC, que en aquel momento se llamaba GATT, que era un tratado para fomentar el libre comercio, ¿no? Y que es lo que le ha dado vida a este esquema financiero internacional que existe en la actualidad, ¿verdad? El Fondo Monetario para garantizar la estabilidad monetaria de los países y la estabilidad del tipo de cambio en los países, ¿no? El Banco Mundial para fomentar el desarrollo en los países más pobres y el GATT para fomentar el comercio, precisamente, ¿verdad? El tratado de comercio, ¿verdad? Mundial. Bueno, el tema del patrón oro fue una discusión bien fuerte que tuvieron los economistas más importantes en aquel momento que asesoraban a los presidentes. Estoy hablándole yo ya había muerto Franklin Delano Roosevelt y había asumido la presidencia de su vicepresidente, no recuerdo Truman, Harry Truman, ¿verdad? Y por Inglaterra, Winston Churchill, ¿verdad? Y así los líderes también del resto de los países. Y el asesor que Winston Churchill llevó, Armando Villanueva, era un famoso economista que ya estaba un poco enfermito, ¿verdad? Que se llamaba John Maynard Keynes, ¿verdad? El economista más popular de aquellos días, porque había sacado un libro, era el economista más importante del mundo en aquel momento y era inglés, ¿no? Todavía sus teorías... sus teorías todavía generan debate. Yo me considero un anti-keynesiano, ¿verdad? Pero el punto es que ahí lo estamos mencionando siempre, ¿verdad? Los que no lo queremos y los que lo quieren, ¿verdad? Keynes fue quien le aconsejó a Winston Churchill, el primer ministro inglés, que se estableciera, ya que el dólar iba a ser en la moneda patrón en aquel momento, ¿verdad? Entonces todos nos vamos a anclar al dólar, ¿verdad? La libra esterlina se iba a anclar al dólar, el marco alemán, el franco suizo, el franco francés, la peseta española, ¿verdad? Ahí estaban todo el mundo, ¿verdad? Incluso los hondureños estaban ahí, estábamos representados, vaya con nuestro lempirita, ¿verdad? A ver qué. Entonces, estando ahí, está bien, todos nos vamos a anclar al dólar, ¿verdad? El presidente, el que mandó Carías, ¿verdad? En aquel momento, que no sé quién era, habría que averiguar, no he estudiado esa parte de la historia de Honduras, ¿verdad? Dijo, bueno, el empira va a valer 2 por 1, ¿no? Pero la pregunta entonces fue, ¿y el dólar a qué se va a anclar, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que le vamos a dar carta libre a la Reserva Federal de los Estados Unidos para que emita los dólares que quiera. No, ¿verdad? No podía ser, tenía que anclarse a un patrón, ¿verdad? Entonces el patrón referencial más importante que encontraron en aquel momento fue justamente el oro, ¿verdad? Entonces dijeron, vamos a valorar cuánto cuesta el oro en el mercado, en la Bolsa de Valores de Nueva York o en la Bolsa de Valores de Londres, ¿verdad? Ese precio, ¿verdad? Lo vamos a valorar y en base a ese precio se va a establecer el valor del dólar. Entonces el dólar estaba anclado al valor del oro y ahí nace lo que se llama el patrón oro, que tengo que decir, Armando, también para cerrar este segmento, que se rompió también ahora, ¿verdad? En 1972, 73, si mal no recuerdo, el patrón oro se rompió, lo rompió el presidente Nixon porque empezó a imprimir el más dinero para poder financiar la guerra del Vietnam, ¿verdad? Él necesitaba dinero y entonces le dijeron, pero ¿dónde está el oro? Para que si usted no puede imprimir más dinero si no tiene guardado oro ahí en la reserva. Y él dijo, me vale chanclete el oro, dijo, y ordenó al presidente de la Reserva Federal y al Senado que para financiar la guerra del Vietnam pues imprimieran más dólares, ¿no? Y así fue como Estados Unidos abandonó el patrón oro y ahora entonces, Armando, el dinero es totalmente fiduciario, ¿verdad? Es decir, solamente depende de la confianza que usted tenga en él. Entonces, si los hondureños o si los chinos o si los alemanes o si los rusos comienzan a perder la confianza en el dólar como moneda de cambio, como patrón para hacer intercambios, entonces el dólar va a dejar de ser un patrón y se va a establecer otro. Y hay muchas personas que dicen que el resultado económico, yo no creo mucho en eso, pero hay mucha gente que especula que el resultado económico de esta confrontación que hay ahorita entre Rusia y Ucrania es que se va a romper el patrón dólar, ¿verdad? Que ya no va a existir más el dólar como moneda y que vamos a tener que irnos nuevamente o al patrón oro, todas las monedas, ¿verdad? Entonces todos los bancos van a necesitar guardar reservas en oro o que vamos a buscar otra forma de hacer patrón, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro, a mí me parece que el dólar
por lo pronto va a continuar siendo la moneda referencial del mundo, ¿verdad? A lo que quería llegar yo, Julio Raudales, era justamente a eso último que dijo usted, o sea que al final es una cuestión de confianza en algo que no vemos. Es correcto. Porque mire, usted se recuerda que en un tiempo aquí mismo en Honduras había el peso en metal, de plata. Así es. Usted miraba la plata ahí, le daban el peso en plata. Pero usted con papel es papel, pues. Pero usted le dicen, esto vale 500 lempiras. Sí, es correcto. Yo, por ejemplo, ando 100 lempiras acá, ando 100 lempiras, pero yo no sé si hay oro ahí en el Banco Central. Es correcto. Usted lo ha explicado. Solo es confianza, ¿va? Usted lo ha explicado muy bien. El dinero es únicamente confianza, ¿verdad? No hay nada más. Mire, por eso es que ahora ya no utilizamos, ya generalmente, Armando, usted lo sabe, probablemente porque usted es clase media como yo, ¿verdad? Que aún nosotros los de clase media es muy poco el dinero en papel, moneda que usamos, ¿verdad? Bueno, las monedas de metal ya prácticamente no las usa nadie. Yo por lo menos en lo personal las tengo descartadas. Yo nunca, cuando a mí me dan en el supermercado un vuelto en monedas, ahí lo dejo yo tirado, ¿verdad? Y se lo pongo ahí a la cajera para que se lo quede, ¿no? Entonces, y realmente... Si usted se acuerda que un tiempo los pantalones le llamaban bolsillo. Para el bolsillo, para la monedita, ¿verdad? El monedero. Bueno, ya no existe el bolsillo. Si usted se fija... Y póngase usted a reflexionar, y usted también, amigo televidente, ¿cuánto realmente papel, moneda usted utiliza ahora? Usted ahora todas sus transacciones las hace con el plástico, claro. Y ahora menos, Armando, si ahora el plástico también ya lo están abandonando la gente, y ahora la gente común y corriente lo que utiliza es el PayPal, ¿verdad? O las monedas, o los monederos. Se paga por transacciones. ¿No llaman transferencias? Sí, o monederos no, pero en este momento, Armando, uno de los grandes inventos que hay son los monederos electrónicos que usted los anda aquí en el celular, ¿verdad? Entonces usted cuando va a pagar simplemente escanea un código, ¿verdad? Que le dan en el PayPal, ¿verdad? Si usted se afilia a PayPal o a cualquier otro monedero electrónico, usted tiene un código QR que ahí se maneja cuánto usted tiene en el banco y usted solo lo pasa así y ya... Usted ahorita que estuvo en Frankfurt, ¿verdad? O Europa, la gente solo así paga, ¿verdad? Entonces ya no se utiliza más, incluso pronto o muy pronto probablemente va a dejar de utilizarse el famoso papel moneda. Y lo que y voy a hacer una referencia breve, Armando, a lo que usted mencionaba. A mí me gusta mucho hablar de estas cosas, disculpe, tal vez los televidentes están aburridos, ¿no? Pero mire, hay un elemento muy importante y es que cada vez se utiliza menos papel moneda, ¿verdad? Y prácticamente nos vamos a pasar a utilizar otro tipo. Incluso ya vio usted cómo este señor de El Salvador pretende que se utilicen criptomonedas, ¿verdad? Criptomonedas, que mire, esas son dinero todavía más fiduciario, hermano, que depende totalmente de la confianza que usted tenga en el instrumento, ¿verdad? Y usted sabe cuando usted paga con su celular, ¿verdad? Que ya su cuenta de banco, ¿verdad? Está mermada por la cantidad que usted pagó en ese momento. Entonces, hacia ahí vamos caminando. Y hay lugares, sobre todo en Europa, Julio, que ya usted no le agarra dinero en efectivo. Todo se hace, o vía, como usted dice, monedero electrónico, o ya por último con tarjeta, pero que le van a dar a usted así euros en ya papel, no le agarra, o peor dólares. No, y un elemento interesante, Armando, ¿se acuerda que antes cuando uno viajaba, y usted que también estuvo en Europa hace poco, ¿verdad? ¿Se acuerda que usted andaba desesperado el día anterior, a los 2 días previos a viajar, buscando cambiar dólares, ¿verdad? Para llevar? Fíjese que yo estuve en Europa, usted lo sabe, en diciembre del año pasado, ¿verdad? Y regresé en enero. Fui a pasar la Navidad ya fuera de aquí, del país. Y yo ya no cambio, no llevo ni un solo dólar en mi bolsillo cuando voy de viaje. Y además le voy a decir una cosa, yo no utilizo tarjeta de crédito, solo tarjeta de débito. Y es una tarjeta, mis cuentas, yo no tengo, escucha bien, Armando, yo no tengo ni una sola cuenta en dólares. Mi cuenta de ahorros, tanto de cheques, cuenta corriente, digamos, porque ya nadie usa cheques tampoco, ¿verdad? Mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros. Yo tengo una chequera ahí que a ver, que y yo tengo una que se llama cuenta de cheques, pero que en realidad se llama cuenta corriente, ¿verdad? Y la cuenta de ahorros normal, las dos las tengo en lempiras. Pero fíjese que yo voy con mi tarjetita del banco, común y corriente, yo saco del cajero automático si necesito efectivo, ¿verdad? Allá en Europa, allá en España, o allá en Alemania, ¿verdad? O allá en Francia, o el pago, incluso, Armando, yo he estado en China, en Beijing, oiga bien, que es un país que usted dirá, está demasiado lejos, ¿verdad? Bueno, yo en Beijing pago con mi tarjetita plastiquita esta de mi cuenta de ahorro, de débito. Y ahí me hacen,
Ha llegado a tanto este tema del esquema cambiario y financiero internacional, está tan unificado, tan globalizado en este momento, que ya usted el dinero, prácticamente el dinero y andaba con mi hija ahí en Rumania, en Bucarest, y no es que ya rapidito me quitó la tarjeta, ya me sacó dinero ahí de... Aquí ando todavía, me traje uno porque fíjese que los taxistas allá no le agarran dólares a usted. No. Perdón, euros. No. No le agarran nada porque la moneda ahí se llama liuk. Sí. Liuk, entonces todavía no me traje uno aquí. Entonces, ahí había que sacar para pagar el taxi, sobre todo. Porque no había Uber. Entonces, pero usted saca ahí dinero de donde sea que va. Mire, qué chiquito. Sí, esa es la moneda rumana, ¿no? La moneda rumana, exacto. Banco Nacional a Romani. Es que parece el rumano es un idioma... Banco Nacional de Rumania, ese es un leu, es un idioma, es una lengua romance. Exactamente, el leu. Y le voy a decir, es más fácil, para nosotros los que hablamos español, es más fácil aprender rumano que aprender francés, por ejemplo, que también es una lengua romance. Se parece mucho al latín. Hay un ranking que a usted le aconsejan, ¿verdad? Que dice, si tú hablas español, el lenguaje más fácil de aprender después del español es el portugués, ¿verdad? Sí. Después sigue el italiano, después sigue el rumano y por último el francés, ¿verdad? Sé que todos son derivados del latín. Sí, de las lenguas romances. Pero bueno, volviendo al tema, es impresionante cómo ha cambiado todo este esquema, ¿verdad? Y probablemente dentro de poco tiempo, Armando, vamos a tener todos una sola moneda aquí en el planeta Tierra. Claro, y lo que digo, Julio, ante todo esto que estamos hablando, aunque parecía que estamos hablando, discúlpenme la palabra, estamos hablando paja acá, ¿a qué queremos concluir? Mire, mientras aquí estamos discutiendo el gran debate, si volvemos o no a clases presenciales, por cierto, hoy el ministro decretó que hoy volvemos a clases, hoy se retoman las clases presenciales. No hubo clases el viernes, no hubo clases ayer, por las lluvias, y el problema es que no hay clases. Fíjese, sí, yo le aseguro que, mire, usted va al central ahorita, y se lo digo porque tengo un sobrino que está ahí, y me comentaba ayer, está recibiendo clases presenciales, ¿y sabe qué día? Miércoles y jueves, 2 horas. 2 horas se conectan, dije, los profesores el miércoles, 2 horas el jueves. Hay unos que otros allá, usted va a las aulas, unos que otros niños ahí recibiendo clases presenciales, unos que otros docentes. No hay clases, mientras el mundo es un nuevo mundo. Mire, esto que estamos hablando hoy de eso de las monedas. Fíjese que, por ejemplo, estamos hablando de la parte económica y financiera, pero en la parte de salud, por ejemplo, ya comenzaban a salir unos chips que a usted le van a poner un chip en su cuerpo y a usted va a saber ahí, por ejemplo, cuántos son niveles de colesterol, de ácido úrico, triglicéridos, si usted corre el riesgo, por ejemplo, de tener un cáncer en su cuerpo. Sí. O sea, inclusive parte de las medicinas que van a desaparecer. Armando, por eso, fíjese, hay una carrera nueva, no sé si usted ha oído hablar de ella, que ya la están impartiendo aquí en Honduras, también con una universidad privada, por cierto, que se llama Ingeniería Biomédica. Porque dentro de poco tiempo cada vez van a ser menos necesarios los médicos. Sí, ya no va a ser necesario que el médico a usted lo examine, le oculte el cuerpo, ¿verdad? Ir a la clínica. No, el médico solo le va a decir, mándame, como usted bien dice, mándame la información de tu chip y yo te voy a recomendar qué medicina. Eso es lo que va a hacer el médico, correcto, que lo puede hacer de manera virtual. ¿A qué queremos concluir? Que estamos educando para el siglo XIX. Para el siglo XIX, siglo XX, un mundo, estamos educando a nuestros niños para un mundo que ya no existe. Correcto. Anymore, como dicen los gringos. Es correcto. Ya no existe ese mundo y en lugar de estar discutiendo acá cómo mejorar la educación, reformamos la tecnología, nuestra currícula escolar, la educación superior, no, estamos aquí discutiendo todavía si volvemos a clases o no presenciales, imagínense. Bueno, Julio, pero con esto de la inflación, con esto volviendo al tema ahora de las reservas. Sí, ahora yo quisiera, a mí me parece, Armando, que ese, como ya está terminando el programa, es un buen momento para hablar del impacto que puede tener eso que sucedió la semana pasada, de cuando el gobierno le pidió al Congreso Nacional que le aprobara o que facultara al Banco Central para que le dé un préstamo a cuenta de las reservas internacionales. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que el Banco Central va a cambiar los dólares que tienen las reservas, 1.000 millones específicamente por ahora, porque acuérdese usted que en el decreto de emergencia el Congreso le facultó al gobierno para que busque 2.000 millones, 2.000 millones de dólares, ¿verdad? Que no los va a encontrar en el mercado financiero porque el riesgo país de Honduras ha crecido en los últimos meses, entonces no le quieren prestar. Todo con lo que dijo Mr. Rixi Moncada. Y entonces ya, no, pero creo, Armando, y aquí yo no le voy a culpar a la presidenta Castro, sino que voy a culpar al que le escribió el discurso de inauguración.
Yo sé que todos estábamos emocionados, incluso seguramente usted estaba muy emocionado escuchando y viendo a la presidenta Castro con su traje bonito ahí y con Kamala Harris al lado, ¿verdad? Viendo el discurso. Pero le voy a decir algo, alguien le escribió erróneamente. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en ese tipo de discursos. Claro. La presidenta Xiomara Castro dijo, vamos a renegociar y a reestructurar la deuda externa, dijo, porque es impagable. Mira, Armando, ese día a mí me llamaron de Nueva York, un agente de allá, de los acreedores de Honduras, me llamaron y me dijeron, estamos sumamente preocupados por lo que dijo la presidenta Xiomara Castro en su discurso. ¿Será que no nos van a pagar? ¿Será que el gobierno de Honduras se va a declarar en default y va a decir que no puede pagar la deuda? Entonces, en ese momento subieron las tasas de interés para Honduras en los préstamos. Ese mismo día, hermano, debido a esa frase que dijo la presidenta Xiomara Castro en el discurso. Yo le dije a la gente que me llamó, le dije, mira, yo francamente no creo. Yo creo que fue un error de la persona que le escribió el discurso y lo sigo pensando. Yo creo que en Honduras, el gobierno hondureño en ningún momento siquiera se ha planteado no pagar la deuda externa, Armando, ¿no? Yo igual creo. Entonces, me parece que lamentablemente el que le escribió el discurso a la presidenta Xiomara se equivocó, ¿verdad? No debió haberlo hecho. Solo para citar un ejemplo, y perdón que lo interrumpa, Julio, de los pocos gobiernos o países que han tomado esa decisión, yo recuerdo Alan García en Perú. En Perú, correcto. Y dejó ese país, pero destrozado. Destrozado. Y en las manos del chino, ¿no? Exactamente, en las manos de Fujimori. Y cuando de nuevo volvió a ser presidente, Alan García, porque volvió a la presidencia, venía como arrepentido. Sí, de cambió todo ese totalmente. Desastre, y cambió radicalmente. Ya mantuvo una relación excelente con los organismos internacionales. Muy buena. Desgraciadamente después se metió lío con Odebrecht, como como casi todos los presidentes latinoamericanos. Correcto. Ahora, esto de la inflación, ¿cómo es que afectaría? Entonces, Armando, lo que sucede, mire, me voy a tomar la libertad de leerle algo que escribí yo, que estoy escribiendo un pequeño artículo ahorita, ¿verdad? Y que me parece que ilustra muy bien, ¿verdad? Que tiene que ver con Perón, ¿verdad? Acuérdense que Argentina es uno de los países... El padre del populismo en la época contemporánea, porque el populismo siempre ha estado... Ahí había un tipo allá que le llamaban Catilina, allá en el Imperio Romano, que era muy famoso hace más de 2000 años. Pero siempre ha habido populismo. Nada más que en la época contemporánea dicen que Juan Domingo Perón es el papi, el padre, junto con su esposa, Eva Duarte. Pero lo más increíble, Armando, de Perón y de su esposa Evita, es cómo la gente los quiere, ¿verdad? Claro, y todavía hoy lo sigue queriendo. Para que usted vea cuán importante es el populismo para conseguir votos, que estamos en el 2022. Este hombre estuvo en los años 50, el presidente de Argentina. De los años 30, todos los años 40. Años 40 que estuvo el ministro del Trabajo de un gobierno militar. Aquí está. Y sigue el hombre, todavía maneja la política argentina. Mire, se lo voy a leer, es muy corto. Dice, es muy fácil engañar a un pueblo que nada entiende de economía. Esa anécdota es de Perón, pero vale la pena para cualquier país, incluyendo el nuestro. En 1952, en enero de 1952, el entonces presidente le regaló una bicicleta de 150 pesos al hijo de un maestro cuyo sueldo era de 500 pesos, brutos. Padre e hijo lloraron agradecidos, ¿verdad? Aquel año la inflación en Argentina fue del 39%. Sin contar impuestos, el Estado le dio a esta familia una bicicleta y le sacó en inflación 14 bicicletas, por lo que disminuyó el poder adquisitivo. 14 bicicletas que hubiesen podido comprar si el Banco Central Argentino hubiera impreso solo los billetes necesarios para reemplazar los gastados, o incluso un poquitito más. Pero ese año imprimió un 40% más de toda la masa monetaria que había en 1951, o sea, un año antes. Padre e hijo salieron a apedrear y a insultar a los dueños de almacenes por subir los precios, pero los precios no habían subido, solo el peso había perdido su valor, ¿verdad? O sea, cualquier objeto vale lo mismo hoy que hace 30 años, ¿verdad? Lo que sucede es que la moneda pierde valor debido a que el banco imprime más. Aquel niño hoy tiene 73 años y sigue agradecido por la bicicleta que le regalaron, entre comillas.
Así funciona el populismo, engañando a la gente sin educación y haciéndole creer que el progreso deriva de la generosidad, entre comillas, de un gobernante y no del esfuerzo personal de cada ciudadano. Y sin duda alguna es gran seguidor de Cristina Kirchner, que es peronista radical allá y es seguidora del Partido Justicialista. Entonces, le cierro todo este tema de la inflación. Mire, si el Banco Central, Armando, solo imprimiera una cantidad fija de dinero y no la hiciera crecer, ante este aumento en los precios de los combustibles internacionales, ¿verdad? Usted lo que haría sería ajustarse. Usted sería ajustarse, dejaría de comprar gasolina, ¿verdad? O dejaría de comprar otras cosas para comprar gasolina. ¿Verdad? Por ejemplo, diría, bueno, ya la gasolina está muy cara, entonces yo necesito mi carro todos los días. Ya no voy a ir al entonces cine. Ya no voy a ir al cine o ya voy a dejar de comprarme estos zapatos y para poder ajustar. Entonces, usted con su dinero, ¿verdad? Sin necesidad de que los salarios subieran ni nada, ¿verdad? Usted podría ajustarse para compensar el aumento en los precios de determinados bienes, ¿verdad? Entonces, claro, si usted deja de comprar zapatos o deja de comprar camisas para comprar gasolina, pues la demanda de zapatos o de camisas cae y la gente, y entonces el precio de las camisas baja, ¿verdad? O el precio de los zapatos baja. Y así la inflación sería cero. Si no hubiera impresión monetaria, ¿verdad? No hay impresión monetaria, habría cero inflación. Eso es lo que mucha gente no entiende. La gente piensa que la inflación se da porque el precio de la gasolina subió, porque está escaso. No es así. Si el Banco Central no imprimiera más dinero del que necesita imprimir, ¿verdad? Entonces no habría inflación. La inflación sería cero, ¿verdad? La inflación es un fenómeno totalmente monetario. Entonces, y con eso termino, ¿qué sucede, Armando? El gobierno, cuando necesita que lo financien su gasto, ¿verdad? Para poder regalar bicicletas, ¿verdad? Como hacía Perón, o para poder, en este caso, dar bonos solidarios, ¿verdad? O financiar el aumento en la burocracia, ¿verdad? Que se da. Entonces lo que hace es pedirle al banco que imprima dinero, que imprima más dinero. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con los 1.000 millones de dólares? Entonces, yo le digo, y voy a cerrar con esto, Armando, porque yo sé que el programa está terminando. Yo le digo al COEP que ayer sacó un comunicado en donde dice que ellos aprueban lo que hizo el Banco. Yo lo miro como gallo gallina. El Banco Central. Le voy a decir algo al COEP. No se quejen el próximo año en las negociaciones del salario mínimo. No vayan a llorar. El próximo año esa negociación va a estar brutal. Déjeme decírselo y con esto me voy a quedar. Correcto. Es que es un comunicado gallo ahí, que se ha quedado el COEP, no dice ni sí ni no, a lo mejor no hubieran sacado nada al final. Sacamos justamente para finalizar un par de llamadas, compañeros, se imaginan con el cambio de cámara, un par de llamadas adelante, buenos días. Adelante, buen día. Se cortó. Y está la otra ahí. Bueno, se cortaron, bueno, tenían un par de llamadas ahí, pedimos disculpas, estaba en espera. Bueno, muchas gracias, Julio Raudales, y esperamos que ojalá que esto que hemos hablado esta mañana sirviera, hombre, de algo para que quienes manejan la parte económica del nuevo gobierno mediten muy bien lo que están haciendo, porque al final, aquí sí se cumple aquel refrán que dice que salió más cara la medicina que la enfermedad. Cuando a la gente le dan una bolsa, le dan lo que sea, pero al final, eso que le regalaron le sale más caro cuando va a la pulpería o va al mercado y se da cuenta que con 1.000 lempiras ya no compra nada. El año pasado. No compra nada, no digamos con 500 lempiras, no compra nada, le sale más caro. Entonces hay que explicar todas estas cosas para que la gente entienda cuál es el fenómeno económico. Y hoy con esos 1.000 millones de lempiras que están sacando de los ahorros de la nación, que son conocidas como reservas internacionales, eso es lo que puede producir devaluación, inflación y devaluación. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Armando. Hasta luego. Muchas gracias. Continúe con nosotros. En unos momentos regresamos aquí con la parte final de su noticiero matutino CHTV. Tendremos mucha información. Hay protestas en diferentes puntos de la capital. Esta mañana ya hemos transmitido protestas en la Casa Presidencial, protestas en lo que antes era CEDIS, protestas allá en el Info, protestas en la Cerro Grande, y ya estaremos informando después de la pausa aquí en CHTV. Ya regresamos.